SER Podcast. Estás escuchando El Abierto de Hoy por Hoy. Cada día analizamos las noticias más relevantes de la actualidad, las claves políticas, económicas y sociales, con las voces de los protagonistas y los distintos puntos de vista de nuestros tertulianos. Tiempo para el análisis, tiempo para el abierto que hoy va a transcurrir, como el resto del programa, hasta las 12:20 de la mañana desde el Museo Nacional del Prado. Vamos a hacer un recorrido por él a partir de las 10 y vamos a intentar ser sus ojos para todos aquellos que no lo han visitado, que hace mucho tiempo que no lo han visitado, que no se acuerdan de la última vez que fueron. Les vamos a ayudar a recordar lo que acabamos de hacer nosotras mismas. Ahora digo nosotras mismas porque somos 4 mujeres las que estamos hoy en la tertulia. Estamos en la Sala de las Musas del Museo Nacional del Prado y son musas las que me acompañan. Berna González Harbour, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, pues difícil va a ser pasar de las meninas a la dana, ¿no? Va a ser complicado. Me va a costar mucho concentrarme. Vamos a intentar concentrarnos porque además hemos hecho esa escapada para ver a las meninas y hubiéramos continuado recorriendo los pasillos de este museo, pero nos hemos dado la vuelta y nos hemos instalado en esta sala para comentar la actualidad. Además, un museo que tú, Berna, conoces muy bien y además tienes un libro, Goya en el país de los garrotazos, bueno, o sea, tú tienes... libro nacido en estas salas. En estas salas. Sí, es mi casa, o sea, yo soy amiga del Prado, tengo ese carné como muchísimos madrileños y españoles y creo que vengo prácticamente todos los fines de semana. Yo aquí me siento en casa y es la suerte que tenemos porque seamos conscientes de que en los tiempos de Goya, ahora que lo has citado, por ejemplo, no había museos. O sea, los pintores como Goya o amantes de la pintura dependían de la aristocracia, de la realeza, de las colecciones privadas. Y fue a partir de la creación del Museo del Prado y otros grandes en esas épocas en Europa que la gente pudo empezar a acudir. Y por eso es la suerte que debemos ser conscientes de que tenemos gracias a la Ilustración. Bueno, podría seguir toda la hora y media, pero me voy a callar. Pues hay que aprovechar esta suerte. Mariola Urrea, muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esto es un privilegio. La verdad es que una se siente abrumada ante tanta belleza y recordaba una de mis últimas visitas aquí con mis 2 sobrinas, Martina y Julia, apenas de 6 y 2 años entonces, viendo el Jardín de las Delicias y viendo cómo la belleza impacta también en personitas tan pequeñas. Claro que sí. Y Elena Pisonero, ¿qué tal? Muy buenos días. Pues buenos días, ya no me cabe decir mucho más, ¿no? ¿Hacía mucho que no venías al Prado? Hacía bastante, aunque he venido a alguna visita de colección, de exposición temporal y tal, pero la verdad es que ha sido un privilegio, gracias, por ver las meninas, ¿no? En una... Casi en soledad. En soledad, exacto. Nos hemos marcado una la soledad Belén. del tiempo. Sí, nos hemos hecho una Ana Belén, es verdad. La soledad del tiempo. Pero bueno, iremos de las musas al teatro, ¿no? Exacto. Porque ahora el mundo es un teatro. Pues mira, tú me das paso, porque vamos a ir de las musas al teatro y en este marco incomparable nos va a tocar analizar la actualidad y la actualidad del día, al menos aquí en España. Luego hablaremos también de cosas que afectan a la política internacional, a la geopolítica, en la que también afecta a España, evidentemente, pero ahora mismo lo más próximo y lo más polémico también es el auto de la jueza que investiga a la Dana, la jueza de Catarroja. Vamos a intentar desmenuzarlo y analizarlo en los próximos minutos porque ha dictado un auto para la imputación de la exconsellera de Emergencias de la Generalitat Valenciana, Salomé Pradas, y también de su número 2. Este es el efecto práctico más evidente, pero hay una lectura en este auto muchísimo más amplia y que va mucho más allá de este titular de la imputación de la exconsellera Salomé Pradas. Miguel Ángel Campos, buenos días. Hola Ángel, buenos días. Son 16 páginas de auto y en él la jueza hace todo un recorrido que desmonta todos y cada uno de los argumentos que ha utilizado el Partido Popular y la Generalitat Valenciana en estos meses para intentar sacarse de encima toda responsabilidad. Deja claro que quien tenía el mando de la emergencia era la Generalitat, que su alerta fue tardía y fue errónea, que tenía información de sobra, que hubo una inactividad patente de la administración autonómica, pero es que además dedica tiempo a explicar que no puede imputar a Amazon porque es aforado. Y por eso lo cita, y no lo cita como testigo, lo cita como investigado por si quiere declarar voluntariamente. Que esto, Campos, es lo que vimos con Ábalos antes de que lo procesara el Supremo.
Exacto. La jueza Nuria Ruiz martillea en cada párrafo de su auto los argumentos de la Generalitat hasta hacerlos añicos. Son 16 páginas de obligada lectura que ofrecen un golpe de realidad sobre lo que sucedió el 29 de octubre. La jueza atribuye única y exclusivamente la responsabilidad al gobierno valenciano al afirmar que correspondía a las autoridades autonómicas alertar a la población, acordar las medidas pertinentes en el ámbito de protección civil, garantizar y minimizar las consecuencias de los efectos de las precipitaciones que produjeron una sucesión trágica de fallecimientos. Esa es la clave, Ángels, de esta investigación para la jueza, que atribuye a la Generalitat una negligencia con relevancia penal por imprudencia grave. La jueza añade que el gobierno valenciano no puede alegar desconocimiento o apagón informativo porque tenía información más que sobrada, literal, tanto de AEMET como del 112 y de la Confederación del Júcar para evitar la mayor parte de muertes. Recalca que la Generalitat reunió con gran demora al CECOPI, que alertó tarde y mal a los ciudadanos. Excluye de cualquier responsabilidad a la Confederación del Júcar, dependiente de Transición Ecológica, que informó en tiempo real de la amenaza del Barranco del Pollo, con información durante todo el día y 13 avisos, además de correos electrónicos entre las 6 y las 7:20 de la tarde, el periodo crítico en l'Horta Sud. Sostiene la juez que no era necesario movilizar a las fuerzas de seguridad del Estado o declarar la emergencia nacional, como ha defendido el PP, sino que simplemente había que tomar la decisión de avisar a los ciudadanos, algo que la Administración autonómica no hizo en una patente muestra de inactividad, bien por ignorancia, por no comprender la gravedad de la situación o por desconocimiento de por dónde discurría el Barranco del Pollo. La jueza también critica que la Generalitat pretenda descargar en los técnicos la responsabilidad de la tardanza en enviar la alerta e imputa a las máximas autoridades de aquel CECOPI, la consellera Salomé Pradas y el secretario autonómico Emilio Argüeso. En otro auto, como decías, la jueza rechaza citar al presidente Carlos Mazón, dado su aforamiento, pero le pone en un brete. Le ofrece declarar voluntariamente como investigado, tal y como decías, hizo Ábalos ante el Supremo. Es una explicación muy detallada de todos y cada uno de los pasos, que desmontan la versión que insistentemente ha ido defendiendo la Generalitat Valenciana, pero es que además va acompañada, Campos, de una relación de víctimas con el nombre de cada una de ellas, también de los testimonios. De hecho, amplía el número de muertos que se contemplaba hasta ahora. Sí, son 225 fallecidos y 3 desaparecidos. Y la jueza homenajea a las víctimas en su auto al escribir, negro sobre blanco, los nombres y apellidos de todas y cada una de ellas. Dejan de ser una simple cifra, un aterrador número, como ya hizo, por ejemplo, el juez Olmo con las víctimas del 11M, atentado del que hoy se cumplen 21 años. La jueza también describe en su auto las aterradoras historias de una treintena de esas víctimas a las que la riada pilló por sorpresa por la falta de alerta y que fallecieron engullidas por el fango. Y todo esto, ayer cuando conocíamos el auto, Campos, pensábamos en la comisión de investigación que el Partido Popular ha abierto en el Senado, donde ya saben los oyentes que el PP tiene mayoría absoluta, porque lo que busca el PP y lo que busca la jueza parecen ir por caminos completamente diferentes. Si la magistrada deja claro que la responsabilidad está en la Generalitat, esa comisión no cita a ningún miembro de ese gobierno hasta la comparecencia número 40. Antes, todas las demás opciones que la jueza descarta. El auto demuestra la extraordinaria distancia entre la verdad judicial que se está conformando y la comisión política del Senado. La Cámara Alta no cita, como decías, a ningún representante de la Generalitat hasta el compareciente número 40, cuando está convocado Mazón e intenta centrar la responsabilidad en Transición Ecológica, la Confederación del Júcar y en el Gobierno Central, al citar antes a Teresa Rivera, a los técnicos de la Confederación o a ministros como Margarita Robles o Grande Marlaska. Y la jueza ha descartado toda responsabilidad en esos altos cargos, Ángels. Es más, la Comisión del Senado no cita a nadie del CECOPI, por no citar, ni siquiera cita a la consellera Pradas ni al consellero autonómico, al secretario autonómico Emilio Argüeso, que son las personas imputadas en el día de ayer por parte de la jueza Nuria Ruiz y sobre las que centra la responsabilidad. Campos, gracias. A ti, buenos días. Ahora iremos a las reacciones políticas o a la inexistencia de esas reacciones políticas, sobre todo por parte del propio Mazón y por parte también del Partido Popular. Lo quiero aparcar unos minutos porque quiero que escuchemos además alguna declaración que ha habido al respecto, pero si nos centramos en el auto, ya veíamos que la jueza Mariola iba por ahí, es decir, ya hace tiempo que en los autos precedentes ha ido señalando a la Generalitat como responsable de la emergencia, pero este auto ya es demoledor. De hecho, al leer el auto uno piensa que casi es más un auto de procesamiento y de apertura del juicio oral que un
elemento más dentro de la fase de instrucción. Creo que el auto, de una técnica jurídica muy depurada y sobre todo utilizando un lenguaje que es capaz de entender todo el mundo. A veces a la justicia se le critica esa incapacidad para que sus resoluciones sean comprendidas con claridad y precisión por toda la ciudadanía. Creo que en este caso el auto es meridianamente claro. Y apunto 4 elementos que a mí me parecen clave para perimetrar bien el debate en clave política y en clave, obviamente, que es la que le corresponde a la jueza, de responsabilidad penal. Perimetra bien el ámbito competencial de lo ocurrido al ámbito de la comunidad autónoma, determina con precisión que tenían sobre la mesa información suficiente para poder tomar decisiones. 3, señala que el proceso de toma de decisiones era un proceso con una mala praxis. Y 4, en lo Moyar centra en la falta del aviso a tiempo y en el contenido del aviso la causa de la que trae luego la consecuencia dramática, que es la muerte de esas 225 personas, que la jueza plantea en términos de 228 porque suma a los desaparecidos. Insisto, negro sobre blanco, y en la medida que estamos ante un proceso penal, yo planteo hoy la misma pregunta que planteé la semana pasada. ¿Qué sentido tiene cuando hay un proceso judicial abierto convivir ese proceso judicial con comisiones políticas en el Senado que plantean una realidad absolutamente extravagante y diferente? Elena. A ver, me ha llamado la atención, efectivamente, como bien dice Mariola, que parece más de procesamiento que de instrucción, porque siendo comprensible el lenguaje es muy concluyente y muy categórico, ¿no? Pero bienvenida sea la clarificación y el detalle de lo que es un proceso, como hemos venido diciendo desde esta mesa en varias ocasiones, de lo que es un evento desgraciado en el que efectivamente hay que encontrar responsabilidades con el ánimo, desde luego siempre, insisto, de, si no compensar las muertes que desgraciadamente se han producido, sí de evitar que se produzcan nuevas, ¿no? Vamos a ver, es un proceso que efectivamente está en curso. Me sorprende en todo caso que haya una exclusión también tan categórica de otro tipo de responsabilidades que deben estar sobre la mesa y se deben analizar, porque yo creo que la gravedad de la situación, aunque era predecible el fenómeno, ya se venía avisando con tiempo, yo creo que la gravedad desbordó a todo el mundo y eso podía, en la mente de cualquier persona, llamar a que fuera una emergencia nacional. No decir que solo la responsabilidad es que no se avisó a tiempo, creo que deja corto todo lo que se podía haber hecho en ese momento. En todo caso, parece claro, y eso lo vimos desde el principio, y creo que fue un error por parte del presidente Mazón, el no reconocer que se falló en la gestión, que hubo una mala praxis en la toma de decisiones y en la adopción de medidas desde el primer momento, porque le desbordara, cosa que podíamos haber comprendido todos, pero desde luego no justifica que no asumas una responsabilidad que es evidente desde el primer momento. Yo creo que eso, digamos, que ha acrecentado el problema, y lo que tenemos que ver es cómo el proceso judicial continúa, que sea lo más completo posible, que no haya avisos de parcialidad, que se vea que se están analizando todos los elementos que deben considerarse para juzgar una situación tan crítica y tan sensible, pero efectivamente veamos luego cómo se asumen las responsabilidades políticas sin que eso vaya en demérito de la adecuada gestión de un proceso que sigue en marcha y que debe atender en primer lugar a los que han sufrido tan terrible tragedia. Berna. Bueno, es que hay una dana de lluvias, la tremenda, que se llevó 228 vidas por delante y tantos negocios, tantas casas, tantas víctimas, que es lo primero que tenemos que tener sobre Claramente. la mesa. Pero hay una dana política que en vez de árboles y cadáveres se lleva otro tipo de cadáveres, de una política nefasta, ¿no? Yo, fíjate que hoy, Ángels, es el 11 de marzo, sí. Es el 21 aniversario del atentado terrible.
Y me estoy acordando de una sentencia, que es la sentencia del 11M. Es decir, durante años, después del atentado del 11M, hubo teorías de la conspiración, que si era el PSOE, que si era ETA, que si... Y recordad cómo clarísimamente había indicios y todo tipo de informaciones sobre la célula islamista, y la derecha, la ultraderecha, el PP, fueron alimentando la teoría de la conspiración, hasta que llegó un juez, Gómez Bermúdez, y llegó una sentencia de la Audiencia Nacional, y pasaron varios años, y dijo: esto fue una célula islamista, punto, y se acabaron las teorías de la conspiración. Entonces, hoy... No sé si se acabaron, Bueno, pero quiero decir que llegó la verdad judicial, y hoy, bueno, podríamos extendernos también en eso, porque vergonzosamente algunos siguieron, pero quiero decir, eso se desmanteló. Y hoy está pasando un poco lo mismo en esta escala, es decir, hemos visto cómo la derecha, el PP, en el Senado, lo que ha apuntado Mariola, bueno, por todas partes ha habido acusaciones de la Confederación Hidrográfica, del Júcar, del gobierno por no actuar, del gobierno de Sánchez, etcétera. Y ha llegado una juez de instrucción de Catarroya, si no lo digo mal, y dice, negro sobre blanco, lo que es competencia autonómica, mensaje tardío. Pero es que sobre todo hay una cosa, Berna, la Generalitat ha apuntalado siempre su defensa en que no tenían la información. Claro. Y lo que demuestra este auto de la jueza, que ya lo venía avisando, es que tenían toda la información. Tenían toda la información de la EMET, tanta que la Universidad de Valencia, por ejemplo, suspendió las clases. Y escuelas y colegios de varios municipios afectados. Es decir, el tráfico marítimo fue suspendido, el marítimo, y no suspendieron el terrestre, que era por donde venían las riadas. Es decir, hubo tanta negligencia que bueno, por un día podemos aplaudir a la justicia, alegrarnos de que exista y de que exista una juez que está poniendo en negro sobre blanco la realidad, esos avisos de la EMET, esa Universidad de Valencia, etcétera, etcétera, etcétera. El Abierto. Ser podcast. En el Abierto, Elena Pisonero, Berna González Harbour y Mariola Urrea, hoy desde el Museo Nacional del Prado. Ahora voy con Mariola y con Elena, que querían hablar, pero por tener ya todos los elementos sobre la mesa, voy a buscar las reacciones, si es que las ha habido, que verán que ha habido pocas por parte del Partido Popular. Primero, en la Comunitat Valenciana, Radio Valencia, Natalens, bon día. Bon día. De momento, allí el Gobierno de la Generalitat evita valorar sus propias contradicciones, se limita a recordar que esto no es una sentencia. Ha reaccionado, eso sí, la propia exconsellera Salomé Pradas, a la que Mazón, recordemos, hizo salir del Consell y que ahora está imputada por el auto que estábamos desmenuzando ahora. Dice Pradas, y aquí parece que deja ver el contraste con Mazón, que ella estuvo haciendo su trabajo desde el primer minuto. Sí, en un comunicado Pradas avanza que se va a personar en el procedimiento para conocer qué es lo que se ha instruido y las resoluciones dictadas durante todo este tiempo, porque lo único que sabe es lo que se ha publicado. Añade que siempre estará dispuesta a ayudar a que se conozca la verdad sobre las circunstancias que rodearon la gestión de la emergencia. La verdad de unas horas y unos días en los que se mantuvo desde el primer minuto hasta el último atendiendo las funciones institucionales que le correspondían según la normativa. Presidencia recuerda que es un asunto que está judicializado, respeta las decisiones judiciales, pero ayer en la SER, el responsable de infraestructuras, Vicente Martínez Mus, recordaba que se trata de un auto de la jueza en un momento determinado del proceso. No es ninguna sentencia. No es una sentencia, con hechos probados. Es simplemente lo que en estos momentos le parece a la jueza digno de plasmar en ese auto. Y la oposición cree, Ángels, que se estrecha el cerco a Carlos Mazón. Ana, gracias. De nada. ¿Y hasta cuándo podrá sostener Alberto Núñez Feijóo el apoyo a Carlos Mazón? De momento, el único que ha puesto palabras a la sentencia o a la valoración de la sentencia es Elías Bendodo. Y escúchelo con atención, porque verán el giro, sin que medie ninguna pregunta periodística, el giro que es capaz de hacer Elías Bendodo. Máximo respeto a cualquier proceso judicial abierto. Por tanto, una imputación, en este caso, una investigación a la consejera es una garantía procesal para que pueda acudir a explicar lo que sucedió allí por su boca, ¿no? En cualquier caso, mire, yo creo que tenemos que respetar los plazos y los tiempos. El presidente Mazón está centrado en la recuperación y, por tanto, debemos darle ese margen de confianza para que pueda seguir centrado en la recuperación, que es lo que necesita la Comunidad Valenciana ahora mismo. Pero yo entiendo que ustedes me pregunten por este tema, lo entiendo.
y si no me preguntan por otro, pues a lo mejor lo saco yo. ¿Qué quiero decir con esto? A mí lo que me parece una anomalía es que parezca algo natural que el ministro de Justicia haya sido citado por una jueza por haber contratado a una persona para trabajar en Moncloa al servicio de la mujer del presidente del gobierno. Eso para mí es extremadamente grave. Y por tanto, no podemos dejar pasar que todo un ministro de Justicia tenga que comparecer ante un juez para explicar una presunta irregularidad. A partir de ahí, esperemos que también dé las explicaciones cuanto antes. ¿El apoyo de Génova hacia Mazón en este caso se mantiene intacto después de lo que está produciendo? Muchas gracias. El apoyo de Génova se mantiene intacto, sin duda, y empieza hablando del auto para terminar hablando del ministro de Justicia. David Junquera, buenos días. Hola, buenos días. Eso dice Bendodo, al que le ha tocado hablar ante los micrófonos con los periodistas, pero oficialmente el PP sostiene como puede, cada vez con más dificultad, la defensa de Mazón. Sin micrófonos, ¿qué dice el partido, David? Depende a qué parte del partido le preguntes. En la séptima, en el puente de mando popular, evitan que trasluzca el cabreo que existe con que el iceberg Mazón esté obligando todo el rato a reajustar la carta de navegación. El PP quiere colar sus temas, pero todo el rato se lo impide la situación de su varón valenciano. Un claro ejemplo era ese sonido de Bendodo que acabamos de escuchar. Génova sostiene que el último auto de la jueza de Catarroja no aporta novedades que les obliguen a salir de su mutismo comunicativo. Lo mismo dijeron con los anteriores movimientos judiciales. Nada de lo referido en el auto nos saca de la idea de la reconstrucción, nos aseguran en el equipo de Feijóo, donde deslizan que el líder del PP y el presidente hablan habitualmente, pero donde a la vez nos reconocen que Mazón tiene una tarea hercúlea, por no decir imposible por delante, si quiere seguir a la larga en su puesto. Carlos tendrá que explicar lo que tenga que explicar, tendrá que acertar en la reconstrucción y conseguir que la sociedad lo entienda y deje de rechazarle. Casi nada. Deberes complejos a medio plazo para Mazón, pero claro, aunque Génova trata de echarle sordina al tema, hay muchos colegas de baronía y parlamentarios del PP que empiezan a morderse las uñas porque el tema está cercenando expectativas electorales. Varios presidentes autonómicos consultados ven insostenible la situación, ven a Mazón perdiendo por goleada y sin ninguna esperanza de remontada. A todo esto se suma la situación endiablada de Vox en Valencia y el encastillamiento de un Mazón que, según desvela su entorno, no tiene ninguna intención de dimitir y mucho menos de acudir a declarar de forma voluntaria. Junquera, gracias. Gracias. Mariola. Esa es una primera decisión, que después de este auto, que efectivamente todavía estamos en una fase de instrucción del proceso, queda mucho recorrido hasta que se puedan, en su caso, derivar responsabilidades penales, pero creo que la línea de actuación es clara en el sentido de que puede haber indicios más que suficientes para armar un proceso penal. Pero la decisión que tiene que tomar ahora el presidente de la Generalitat, una de ellas es precisamente esta. Acepta esa invitación de la jueza, siendo consciente que él es un aforado, acepta la invitación y declara voluntariamente para también perimetrar él el espacio de la responsabilidad política que asume, o fía y confía su futuro, principalmente político, a lo que la consellera que la cesó vaya a declarar. Y ella ha dicho: voy a colaborar y voy a decir toda la verdad. Y en el comunicado ya dice: yo estuve allí desde el primer minuto. Efectivamente. Entonces, este es un primer elemento que valorará tanto con su equipo jurídico, porque creo que al presidente de la Generalitat le preocupa la dimensión penal de lo ocurrido, y también es un punto que debe valorar con su equipo político. Y aquí deduzco la segunda cuestión. ¿Hasta cuándo Alberto Núñez Feijóo también va a sostener una carrera política absolutamente deteriorada de Carlos de Mazón, confiando también en lo que vaya a decir esta consellera? Quiero decir, hoy parte del futuro de Carlos Mazón, pero también de la erosión que esto provoca en Génova, está en manos de una señora que el comunicado es meridianamente claro. Voy a decir toda la verdad y yo estuve desde el minuto primero asumiendo mis responsabilidades. Elena, te pedías la palabra. Sí, no iba a hablar para otra cosa, pero... No, pero puedes, retoma. No, pero bueno, al hilo de lo que ha dicho Mariola, que me parece muy relevante, ¿no? Yo creo que claramente hay dos procesos y ya hemos comentado el tema penal.
al que haré una brevísima mención, y el otro está el político, que lo que ha planteado Mariola me parece que es así, ¿no? Yo creo que el PP, y en concreto Núñez Feijóo, tiene que valorar claramente la situación en la que se encuentran personas que legítimamente y comprensiblemente están sometidas a una presión muy fuerte porque están en pleno proceso de responsabilidad penal individual, personal, y eso cualquiera puede ponerse en su lugar y saber que esa es una presión terrible que puede, en su caso, condicionar claramente su capacidad para gestionar lo que les compete. Yo creo que esa separación es importante y es una valoración que tendrá que hacer Núñez Feijóo de si realmente se está en condiciones de dar la mejor gestión para un proceso tan complejo como el actual de reconstrucción. Y ahí lo dejo porque creo que eso es lo justo y eso en donde hay que hacer una valoración clara de cómo gestionas lo público en este caso, ¿no? Que es lo que me llevaría a la otra reflexión que iba a hacer, que en el auto se habla, pues sí, de información suficiente. La información es suficiente si se hace en tiempo y en forma. Y yo lo siento mucho, pero no basta con que tengas una serie de avisos y que puedas acudir a la web para ver lo que pasa. 15.000 llamadas a los servicios de emergencia. Pero lo más relevante que nos pasa a todos los que hemos formado parte de consejos en los que se toman decisiones es que tú estás representado personalmente en el CECOPI, virtual o presencialmente, y tienes que hacer valer la información que consideras relevante, no esperar que el que tiene que tomar la decisión así lo considere. Tienes que hacer valer esa importancia y relevancia de la información que estás facilitando. ¿Pero qué sugieres? ¿Que que quiero decir que cuando estás en una toma, vamos a ver, cuando estás en una toma de decisiones, es muy importante que hagas valer la información que consideras relevante. Si no, no estás contribuyendo a una buena toma de decisiones. Y lo siento mucho, pero es que estamos hablando de cosas muy serias en las que el respeto de las competencias de otros no debe impedir que tú ejerzas las propias en defensa de los intereses de los ciudadanos, la culpa que es a va los a ser que sirves. de los que no tenían que tomar las decisiones. No, pero tienes que contribuir a la toma de decisiones, puesto que tú, para tomar decisiones, tienes que tener información adecuada. Insisto, y el Elena, auto dice que es suficiente. Yo solo digo que cuando tomas decisiones en un grupo, no basta con decir, oye, aquí está esta información. Tienes que hacerla valer. Elena, 15.000 llamadas, pero 15.000 llamadas a emergencias con la descripción de los vecinos con el agua hasta el cuello me parece y muriendo. alucinante, y es así, cuando se dice cómo convocas a las 5 de la tarde, cómo no haces tal, creo que eso es evidente, pero creo que entre todos tenemos que asumir la responsabilidad final de contribuir a la defensa de los intereses de los ciudadanos en una situación en la que no solo es avisar, sino tomar las medidas urgentemente para cuidar a esas personas. Yo pido la palabra, pero pide la palabra para la vuelta. Pide la palabra para la vuelta. Abierto Elena Pisonero, Berna González Harbour y Mariola Urrea, hablando todavía del auto y de las consecuencias del auto de la jueza de Catarroja sobre la gestión de la Dana, desmontando todos y cada uno de los argumentos que hasta ahora había esgrimido la Generalitat Valenciana. Tiene la palabra Berna, que lo sé que además quiere contestar a Elena, pero déjame porque ha hablado Carlos Mazón a la entrada de la Generalitat, a las puertas del Palau de la Generalitat. Evidentemente le han preguntado por el auto y por ese ofrecimiento que le hace la jueza a declarar de manera voluntaria, y esta ha sido su respuesta. Y por tanto la máxima colaboración, la máxima entrega de información, como siempre hemos hecho y como siempre vamos a hacer, ¿no? Con respecto a la posibilidad de personación que me dicen, tengo que decirles que desde los servicios jurídicos, ni la Generalitat como persona jurídica, ni nadie, incluido yo como persona física, hasta el momento nos hemos planteado la personación. Si hay algún cambio, os lo trasladaremos. Pues esta es la respuesta de Carlos Mazón al demoledor auto de ayer de la jueza de Catarroja. Berna. Cómo le agradecemos su transparencia, su disponibilidad. Bueno, Elena, dices, cada uno de los miembros que estaba en el CECOPI tiene que hacer valer su responsabilidad. Todos, hablas de una responsabilidad compartida. Vamos a ver, yo no sé si escuchaste la entrevista que hizo Ángels al climatólogo de la EMET presente en el CECOPI, cuyos WhatsApps con sus compañeros publicó El País esa mañana y eran escalofriantes. Este hombre lloraba mientras nos contaba cómo no comprendía cómo el CECOPI había sido convocado tan tarde, cuando tenía que haber sido convocado mucho antes. Te recuerdo, Elena, que en la Dana anterior, cuando gobernaba Ximo Puig, el CECOPI fue convocado 2 días antes de que ocurriera. Y aquí podía haber ocurrido también lo mismo, porque resulta que la EMET llevaba varios días seguidos
alertando, informando. Qué pena que perdieran en esa oportunidad de adelantarse y de convocar un CECOPI previo, no cuando ya estaba muriendo la gente en las alcantarillas y sufriendo unas escenas terribles que se nos van a quedar en la memoria. Te recuerdo también, Elena, que en ese CECOPI se produjo más de 1 hora de desconexión. Empezó a la 1 y, si no me equivoco, entre 6 y 7 y pico. Antes de lanzar la dana. Exacto. La alerta, por favor. Por supuesto. Se produjo 1 hora y pico de desconexión en la que precisamente los organismos nacionales, por ejemplo la EMET, la Confederación Hidrográfica del Júcar y alguno más, se quedaron ciegos ante lo que estaba ocurriendo allí, y cuando volvieron a reconectar, pues estaban hablando, enseñando a la consejera cómo resulta que existía esa alerta que podía utilizar y que ella estaba obligada a conocer, como la juez instructora está recordando, no por ignorar, dice ese auto, no por ignorar los mecanismos que podía utilizar, está exenta de la responsabilidad de no haberlos utilizado. En fin, yo creo que hablar de hacer valer a todos los presentes de esa responsabilidad no corresponde en un momento. Corresponde al argumentario del PP, perdona que te diga, pero es que me he indignado. No corresponde a lo que estamos viendo de este auto, etcétera. Y permíteme, Ángeles, digo algo más. Mazón está en un punto de no retorno. O sea, yo creo que no puede seguir como si no hubiera pasado nada. Es decir, a la frivolidad que demostró aquel día terrible de la Dana, y a ese agujero que tenemos en la información sobre lo que hizo durante esas horas tremendas de la tarde, se suma ahora que se va a quemar en un tribunal una cabeza de turco, la consejera de Interior y Justicia, que efectivamente era responsable técnicamente del CECOPI y de lo que ahí estaba sucediendo, de las medidas que no se tomaron. Pero él va a quedar exento, va a quedar judicialmente exento, posiblemente, y políticamente exento. No, señor Mazón. O sea, aquí hay un punto de no retorno, no se puede contentar con una cabeza de turco en este caso, y yo creo que ahí Feijóo, esto llama a la puerta directamente de Feijóo, y es vergüenza si no apela inmediatamente a su fin político, evidentemente. Hay un elemento, Elena decía, la importancia de la información en un gabinete de crisis cuando hay que tomar decisiones, y yo comparto esta perspectiva, Elena, pero creo que hay indicios más que evidentes de que esa información existió en tiempo y forma, y quien ha fallado es quien tuvo la capacidad y la competencia para tomar las decisiones. Y quiero recordar una frase que es suficientemente explícita: lanzar la alerta de una puta vez. Claro. Esto es lo que se dijo en esa mesa de toma de decisiones, además, ante si no la parálisis. Lo dice el presidente de la Diputación, que también es del Partido Popular. Ante la parálisis de quien, a la vista de toda la información que existía desde hacía muchas horas, era incapaz de tomar una simple decisión de lanzar una alerta. No era desalojar poblaciones, era lanzar una alerta. Cuando se lanzó la alerta, el contenido de la alerta era también un contenido que no correspondía a la información y a la gravedad de los hechos. Es más, ya es que habían muerto suficientes personas como para que esa alerta llegara en un momento absolutamente inadecuado. Va a ser muy difícil que la persona que estaba al frente del CECOPI salga indemne en términos penales de un proceso que, insisto, todavía está en una fase preliminar. Pero yo hacía una pregunta en mi anterior ronda de intervención, era: el presidente de la Generalitat tiene que decidir si se persona, si acepta la invitación de la juez o no. Ya en las declaraciones ya tenemos la respuesta. El Servicio Jurídico de la Comunidad dice que la comunidad no se va a personar. No es la comunidad, señor Mazón, es usted. Sí, sí. Y dos, contestando a tu pregunta, Elena, con el que yo, la pregunta me parece pertinente y la respuesta creo que la compartimos también. ¿Puede alguien que está gestionando su estrategia penal y que está tratando de librarse políticamente de la mayor tragedia personal también de su vida, pues no, ni puede estar al frente de la reconstrucción alguien así, porque no es capaz de gestionar la reconstrucción. Lo diré de manera más cruda, porque no le importa la reconstrucción.
Humanamente quizá le importe, pero sobre todo le importa librarse penalmente él, salvarse, la trinchera, y luego también ahora mismo la parte política. Sí, no, Elena, es un juicio, yo creo que es un juicio de valor. Es obviamente. Un juicio de valor, ¿no? Yo por eso he intentado hacerlo de manera objetiva, porque es comprensible por parte de cualquiera, sin necesidad de ser el intercepto, que cada uno reacciona como puede. Igual que lo que ha ocurrido en una situación de crisis y de emergencia, que es verdad que hemos tenido otras danas, pero yo creo que todo el mundo podría estar de acuerdo, o lo podemos objetivar en todo caso, con números, con datos, que la envergadura de la tragedia fue enorme. Es muy difícil reaccionar en esos momentos de tensión extrema, y en eso yo creo que hay que ser lo suficientemente, bueno, ponerse en el lugar de los demás, ¿no? Yo a lo que alegaban no es al funcionario concreto, al representante concreto de las instancias del Estado, que es a quien yo apelaba en este caso. Es decir, yo creo que en una situación de emergencia y ante la falta de respuesta o de acogida por quien en ningún caso le he quitado el calificativo de mala praxis, que es en el gobierno autonómico, podía haber escalado una situación que realmente era dramática. O sea, yo creo que el gobierno central no debería haberse inhibido de esa manera. Pero vamos a ver, Elena, un montón de mensajes de oferta de la UME, de la delegada del gobierno, pero es que la consejera ha negado, por ejemplo, que la UME le ofreciera fuerzas, cuando en el auto de la juez se ve que hay, si no me equivoco, 3 ofertas de la UME antes del CECOPI para desplegar las fuerzas, y hay varias llamadas de la delegada del gobierno para ofrecer su ayuda. Bien, yo por eso he dicho, pero todo eso el PP lo niega, Elena, no lo neguemos lo que ha nosotros, dicho el PP, que estamos yo te aquí. digo lo que yo valoro de una situación. Somos analistas independientes. Efectivamente, y libres. eso es lo que intento desde esa observación objetiva, y es lo que he dicho literal y lo he escrito para no equivocarme, que el respeto a las competencias de otro no te inhibe la asunción de las propias. Y esa es la valoración que hay que hacer en una situación tan catastrófica como la que se ha producido, en la que todo el mundo puede hacer más de lo que normalmente hace. Y es comprensible en situaciones de crisis, pero cuando estamos hablando de responsabilidades también tenemos que ser capaces de delinearlo. Elena, pero yo tampoco sé qué más podían hacer los técnicos allí presentes, salvo pues hablar con sus jefes seguramente. Pero si no, o sea, les dejaron en negro, dijeron hasta último, pues eran indicios suficientes de que se estaba gestionando mal una situación. Elena, eso es lo que está derivado, eso es lo que está tratando de dilucidar ahora la jueza. En esas horas se cometieron errores. Hablas de mala praxis. Mala praxis es lo que ha dicho la jueza, y estoy de acuerdo. Pero con consecuencias que pueden derivar en responsabilidad penal. Sin duda. En esas horas, el Estado no puede. ¿Por qué? No puede sustituir la acción de la presidenta. Otra cosa, ¿Por qué? Otro debate. ¿Por qué? Yo pregunto, porque ¿por qué? Estamos hablando de unas horas. Estamos hablando de unas horas en las que hay que tomar una decisión, que es lanzar una maldita alerta, que esto es una decisión bastante simple. Con todos mis respetos, bastante simple, porque esta semana pasada ha habido lluvias infinitamente menos dramáticas que las que estamos comentando, y las alertas han sido, se han gestionado mejor, porque desgraciadamente aprendemos. Pero es que diré una cosa más. Si el gobierno central hubiera tenido que tomar una iniciativa de quitar del mando a quien estaba en el mando, a lo mejor tendría que haberlo consultado con el presidente de la Generalitat. Es que el presidente de la Generalitat nadie sabe dónde estaba. Nadie sabe dónde estaba. Tengo que hacer una pausa y a la vuelta vamos con otras cosas. El Abierto. Ser Podcast. En El Abierto, Elena Pisonero, Berna González Harbour y Mariola Urrea. Vamos a ir, como les decíamos antes, a actualizar la situación de las bolsas, porque todo ha empezado, bueno, ya saben, ¿no?, que Donald Trump dice una cosa, la contraria, amenaza con aranceles, que después para, que después se retrasa, y todo esto está generando un caos importante, y el reflejo se ha vivido en las últimas horas en todas las bolsas mundiales, pero sobre todo acrecentado y agravado porque ayer en una entrevista en la Fox le preguntaron a Donald Trump por la posibilidad de una recesión en Estados Unidos. Escuchen. Are you expecting a recession this year? I hate to predict things like that. There is a period un momento de balbuceo
para responder a esta pregunta y odio predecir cosas como estas, hablando ni más ni menos que de una recesión en Estados Unidos. Y evidentemente esto ha tenido, Javier Ruizola de nuevo. ¿Qué tal, Ángeles? ¿Cómo estás? Ha tenido consecuencias en las bolsas. Bueno, la mayor caída en las bolsas desde el año 2022 y esto suma y sigue, más bien resta y sigue, porque acaba de abrir la española. De nuevo, todos estábamos esperando, bueno, ya hemos caído mucho, esto ya remontará. No, seguimos en números rojos. Y aquí en España ya sabes lo que pasa, que aquí lo que medimos es, bueno, si son más pobres los americanos, van a ser menos los turistas. Así que, ¿qué está pasando? Iberia se está pegando un bofetón del 5% ahora mismo. Amadeus un 4,5% está perdiendo. Así que la sangría empieza allí, el dominó empieza en Estados Unidos, pero termina aquí, termina en las bolsas españolas. Ángeles, sin mucho eufemismo, el Dow Jones ayer cayó un 2%, el Standard & Poor's un 2,7%, el Nasdaq, el tecnológico, cayó un 4%. Tesla, la compañía del bro de Donald Trump, ha caído un 15,4% en una sola jornada, su mayor caída en 5 años. Tesla vale la mitad hoy de lo que valía cuando Trump llegó a la Casa Blanca. Elon Musk ha perdido él solito 150.000 millones y ha caído todo, ha caído Apple, ha caído Microsoft. La gente, cuando nos escucha contar estas cosas, piensa, bueno, estas son cosas de la bolsa. La bolsa es literalmente cuánto vale hoy lo que las compañías van a ganar mañana. Así que lo que está diciendo la bolsa es, bueno, van a ganar mucho menos, vamos a valer mucho menos hoy porque vamos a vender mucho menos mañana. Y el descalabro empieza a ser tan acumulado que el índice industrial lleva en un mes perdido casi un 5%. El Standard & Poor's, que es el índice general, un 6%. La tecnología, un 9%. En fin, que estas cosas pasan cuando la economía depende de los caprichos del rey o del dedo del César, que sube o baja y puede hundir todo el dinero, y lo está haciendo. Pero esta sangría, Javier, plantea una duda, y es si Trump puede terminar dando marcha atrás a sus amenazas. Aunque estos números rojos, aquí manejamos un medidor informal que mide cuántas veces habla Donald Trump de las bolsas. Claro, ¿qué dice ese marcador? ¿Es consciente el presidente del daño que está haciendo a la economía con todas y cada una de sus declaraciones? Sí, ese es nuestro Trumpmómetro, ¿eh? Lo hemos bautizado así. ¿Cuánto habló Trump en su primera legislatura de la bolsa, cuando subía, y cuánto está hablando ahora, cuando baja? En el primer mes de su legislatura, de la primera, habló 156 veces de la bolsa. 156 veces para, resumido todo, decir felicidades a mí. Lleva 2 declaraciones en esta legislatura. La bolsa se está hundiendo y la última ha sido esta pasada noche para decir que mejor no hacer caso a los mercados. What I have to do is build a strong country. You can't really watch the stock market. No debes mirar al mercado. Trump, 156 veces hay que mirarlos, cómo reflejan, cómo me quieren. Ahora no hay que mirarlo. En fin, con el termómetro en la mano no parece que vaya a haber una marcha atrás. Incluso, Ángeles, si esto causa una recesión, porque este es el problema, que se amenaza recesión en la primera economía del planeta, que estábamos creciendo. Estados Unidos crecía a un 2,8%. Esta madrugada Goldman Sachs ha dicho que como mucho ahora un 1,7%. ¿Cómo de grave será la situación, Ángeles? Que hasta los programas de humor están entrando en esto. Los programas de esta madrugada han hecho de la caída de la economía, cómo de grave es, para que Wall Street salte a la conversación de la calle en general. Que Colbert, por ejemplo, decía esta noche, está cayendo esto tanto como cuando teníamos una enfermedad, la pandemia. In the first Trump term, it took a disease to destroy the economy. This time, he is the disease. En la primera de los mandatos fue necesaria una pandemia para que cayera la bolsa. Ahora él es la pandemia. Y luego está la cosa política de, oiga, la subida de la bolsa es cosa mía, es cosa de Trump, porque me esperaban, pero ahora que se está hundiendo la bolsa ya no es culpa mía, ahora es culpa de la herencia recibida que me dejó Biden. The stock market would fall because the Biden economy was bad when Trump took credit. Is that what you're saying? Is that what? Just tell me. Is that what you're saying? Woo, time to dance. El pitido es el fucking telling me. En fin, que tenemos una cosa muy, muy divertida en esto de los caprichos del César, Ángeles, que ahora mismo nos dejan risas en la tele, claro, y lágrimas en las bolsas. La mayor caída desde 2022. El hombre que venía a empujar los mercados los está empujando, pero hacia abajo.
Javier, gracias. Un abrazo. Ese es el problema, que son risas en las teles, pero lágrimas en las bolsas, y no solo en las bolsas. Fue el 20 o el 21 de enero, febrero, o sea, no hace ni 2 meses que lleva Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, y es un auténtico caos, no solo político, no solo en la geopolítica mundial, también en la economía. Bueno, a los americanos y particularmente al sector empresarial que ha apoyado de una manera muy insistente esta opción, hay que decirle: esto es lo que quieres, esto es lo que tienes. Es evidente que la estrategia arancelaria de Trump tiene este efecto perverso y negativo para su economía, pero él y su equipo sabían que esto podía pasar. Lo que ocurre es que su política es de equilibrio de balanza comercial y obviamente son decisiones políticas que tienen consecuencias y que la pagas principalmente también las empresas a través de este susto bursátil, pero desde luego la inflación es el veneno para las economías domésticas, pero sobre todo y especialmente para las economías más frágiles. También una parte de la sociedad que es la que ha apoyado a Trump, así que bueno, el problema de las decisiones es que ahí la tienes. Ahí lo tienes, Elena. Sí. Estamos intentando efectivamente interpretar este Trump 2.0, en el que lo que queda claro es que hace las cosas porque puede. O sea, es el ejercicio del poder por el poder, considerando que luego está por encima de todo, tiene un tiempo que esperemos que no sea ilimitado y que esa barrera no la desmonte. Sí, pero who knows, efectivamente. Exacto. Entonces, digamos que la lectura es que bueno, pues, dejas en manos de una persona, efectivamente, como bien ha dicho Mariola, porque ha tenido un respaldo muy importante de sus votantes, de sus ciudadanos en todo caso, y bueno, está utilizando una técnica que puede ser válida, lo dudo, en términos de negociaciones geopolíticas, pero desde luego lo que sí que está generando es una desconfianza terrible que siempre es mala para la vida de cualquiera y desde luego para la economía, porque las decisiones se toman nuevamente en función de la información que hay, y lo que ocurre aquí es que la información no es previsible y eso tiene consecuencias, y eso es lo que habrá que valorar, y eso es lo que confían muchos analistas y economistas que analizan la situación y decir, bueno, al final va a tener que recular porque va a haber los efectos de sus, no ya solo decisiones, sino declaraciones, ¿no? Que sí, es lo más grave de todo esto. Esta mañana ha sido un balbuceo. Claro. O sea, un balbuceo. Que ya nos tendría que preocupar lo de los balbuceos, que hay una experiencia en Estados Unidos muy mala. Bueno, pero quiero decir que hay que tener mucho cuidado con lo que se dice, y efectivamente está teniendo consecuencias, y tampoco debemos confiar en que los efectos de sus palabras le acaben corrigiendo, porque lo que estamos haciendo en otros ámbitos que también están en la mesa de actualidad es desconfiar de una persona que actúa de esa manera para tomar las medidas que podemos tomar en lo que nos afecta. Es decir, no esperemos que Estados Unidos vuelva a ser un aliado fiel, no esperemos que tenga la racionalidad de un decisor en política económica que cuide los intereses de las empresas y de los ciudadanos, porque está demostrando que no tiene freno en sus decisiones, y eso es malo. Que no haya contrapesos es terrible. Bueno, que no tiene freno y no tiene criterio, ¿no? Porque va dando pero no hay nadie que le frene. Va con unos bamboleos impresionantes. Lo increíble de esta situación que ha explicado Javier Ruiz es lo pronto que ha sucedido, ¿no? Normalmente las decisiones económicas tienen unas ondas expansivas, que tardan mucho en generar sus resultados, pero aquí ha sido a velocidad de vértigo. Pero porque ha contradicho, ¿no?, lo que se esperaba de él. Entonces los mercados esperaban una determinada y luego déjame acabar, por favor, Elena. Sí, entonces, a la inflación, que no va a poder contener, sino que al revés, él denunciaba la de Biden y la va a ampliar aún más, se une un factor tremendo, que es el de la falta de confianza, la erosión de la confianza del consumidor. Está aumentando ya desde hace un mes o dos el ahorro frente al consumo, ¿no? ¿Y qué tenemos? Bueno, un presidente que ha querido desmantelar la democracia, la separación de poderes, lo positivo que hay en la globalización con esos aranceles, y el resultado es ese caos
que está castigando precisamente a sus grandes aliados. Y eso es lo sorprendente de que haya ocurrido tan rápido. Es decir, a Google, a Tesla, a SpaceX, es decir, las empresas de sus amigos. Esto es más el acero y toda la onda expansiva que tenemos por aquí. Pero bueno, todo ocurre a velocidad de vértigo y esto puede ser muy impactante. Y lo que les voy a contar ahora también tiene que ver, evidentemente, con el mandato de Donald Trump, porque hoy en París se reúnen los jefes de los ejércitos europeos en un encuentro convocado por el presidente francés, por Emmanuel Macron. Es una reunión en la que los países hablarán del plan de rearme europeo, del gasto en defensa, pero especialmente de la posibilidad de enviar tropas a Ucrania en misión de paz. Javier Bañuelos, buenos días. ¿Qué tal, Ángeles? Hola. Por parte de España va a participar el jefe del Estado Mayor, el GEMAT, aunque según fuentes del Ministerio, la delegación española no va con intención de proponer, sino que primero quiere escuchar y analizar lo que expliquen los otros países. Eso es. Nos dicen, Ángeles, que es una primera toma de contacto, que el GEMAT, el jefe del mando operativo de las Fuerzas Armadas, represente hoy a España. Define mucho el tipo de reunión que se va a celebrar hoy en París. No es una reunión política, nos dicen, nos insisten, es una reunión técnica de mandos militares centrada en el ámbito operativo. España, como el resto de aliados europeos y de la OTAN, va a exponer hoy las capacidades que podría aportar nuestro país, siempre en el marco de un hipotético acuerdo europeo, pero la opción de enviar tropas ahora mismo a Ucrania sigue estando muy verde. La ministra Robles sigue defendiendo que es una opción a estudiar, pero prematura. Es un escenario que habría que valorar porque España tiene misiones de paz en otros lugares y habría que valorarlo. Es un poco prematuro porque ahora lo importante es conseguir que se produzca la paz en Ucrania. Bueno, de ahí no se mueve el gobierno, Ángeles, que acude a esta cita en París sin tener cerrada aún su posición. De hecho, cualquier escenario nos dicen que se plantea ahora mismo, desde el despliegue de observadores militares hasta el envío de una fuerza de disuasión a suelo ucraniano, es especular, según puntualizan al SER fuentes de defensa. España, por tanto, como bien apuntabas, no acude hoy con la intención de proponer. España va hoy a París a escuchar. Baño, gracias. Un abrazo. España va a escuchar, vamos a escuchar lo que cuentan los otros países, las propuestas que hacen el resto de países. Decíamos esta mañana que en todas estas reuniones sobre defensa, acerca de cómo abordar la inversión militar y de qué forma distribuirla, también es importante saber con lo que se cuenta ya, con qué cuenta cada uno de los países. Antonio Martín, buenos días. ¿Qué tal, Ángel? Buenos días. Antonio, tú has hecho un informe sobre la capacidad y las unidades con las que cuenta cada uno de los ejércitos europeos. Lo evidente es que ninguno por sí mismo tiene tamaño ni el poder de las superpotencias como China o como Rusia, pero juntos sí suman un buen número de efectivos, aunque hay algunas carencias. Sí, la principal en caso de que hubiera una agresión directa de Rusia no tiene que ver tanto con el desglose de las unidades, sino con el hecho de que ahora mismo no hay un mando conjunto europeo, con lo que ahora mismo la coordinación fuera del entorno de la OTAN sería todo un reto. Pero yendo a la letra pequeña, ¿a quién tiene qué? Como dices, solo hay un elemento donde sobresale Europa, aun estando por detrás de Estados Unidos, que son los cazas, la capacidad aérea, con Francia a la cabeza con 1.200 aeronaves. Pour devenir l'armée la plus efficace d'Europe, Este es Emmanuel Macron, que hablaba hace unos días ante sus tropas de ponerse como objetivo ser el ejército más eficaz de Europa. Ahora bien, más allá de la guerra por el aire, en el resto de Europa están muy lejos de sus rivales o de aliados ahora no tan cercanos como Estados Unidos. Rusia tiene 4 veces más tanques que los 27 en su conjunto, Estados Unidos tiene el doble, los rusos tienen también más capacidad en cuanto a submarinos, aunque con Grecia a la cabeza y las distintas armadas, la Unión Europea tiene más fragatas. Los 27 ejércitos tienen alrededor de 1,5 millones de soldados, son aproximadamente los mismos que Estados Unidos, más que Rusia, pero a más de 500,000 de los que tiene China. Y en cuanto a armas nucleares, los algo más de 200 proyectiles de este tipo que tiene Francia, el único país de la Unión con armas nucleares, están a años luz de las más de 5.000 cabezas que tiene tanto Estados Unidos como Rusia. Hay una excepción a estos datos, un país que ha ido por libre estos años al no dejar de aumentar su inversión en defensa y que ahora se ha convertido en este escenario en una referencia para todos los demás. Es el ejército de Polonia, es el mayor de Europa después del ucraniano, tienen más de 1 millar de tanques, 216.000 soldados. Hay que decir que con Francia son los únicos 2 países en Europa que superan la barrera de los 200.000 soldados. Para que nos hagamos una idea, España, por ejemplo, pasa por poco la barrera de los 100.000 y el primer ministro polaco, Donald Tusk, apuntaba otra clave hace unos días. Będziemy starali się do końca tego roku mieć już model gotowy. Anunciaba en esta
intervención, el entrenamiento militar obligatorio para hombres en edad de combatir. Es otro debate a tener en cuenta por la falta de efectivos. Pongamos, por ejemplo, que dos importantes centros de estudios militares, el Bruegel y el Instituto Kiel, han avisado recientemente que si Rusia invade los países bálticos y si Estados Unidos mira hacia otro lado, Europa necesitaría de golpe 300.000 soldados. Y de ahí viene que un tercio de los 27 países de la Unión, la mayoría del este y del norte, han reimplantado el servicio militar obligatorio. Un país como Finlandia, con poco más de 5 millones de habitantes, tiene a más de la quinta parte de su población formada ya para un eventual escenario de guerra, algo que está sobre la mesa, como decimos, en el resto de Estados miembros. De momento, en el caso de España, el Gobierno lo ha descartado más de una vez. Antonio, gracias. Hasta luego. De momento el Gobierno lo ha descartado, pero por ahí va también el debate nacional. No vamos a tener tiempo para el análisis, pero recordar que primero ya se han manifestado en contra los socios de coalición, los socios de investidura, y los socios de coalición de Gobierno, que hoy, cuando termine el Consejo de Ministros, hay una reunión entre el presidente del Gobierno y la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para abordar el tema del rearme, de la inversión en defensa, de las tropas, como estábamos hablando ahora, y que es el jueves cuando el presidente del Gobierno tiene cita con los representantes de todas las fuerzas políticas. Les va a recibir en Moncloa en una ronda de contactos, a excepción de la ultraderecha, para abordar precisamente este tema. Vamos a ver qué nos deparan las próximas horas, porque quiero hacer una pausa, porque si cuando empezábamos el análisis decía Elena, vamos de las musas al teatro, vamos del teatro a las musas otra vez, ¿os parece bien? Vale, porque queda menos de media hora, a las 10 de la mañana abren las puertas el Museo Nacional del Prado. Ya saben que hoy estamos aquí de manera excepcional haciendo este programa, haciendo este Hoy por Hoy, y he de confesar que es inexplicable la sensación que se tiene cuando uno llega a las 7 menos cuarto de la mañana y está prácticamente a solas con el personal que ya trabaja en el museo, que es mucho y muchísimo a esa hora, pero que sin visitantes, ¿no? Sin nadie más, y puedes ver algunas de esas obras que habitualmente cuando vienes al Prado las ves rodeadas de gente. Pero de hecho, las obras, y tú lo recordabas antes, Berna, cuando se crearon, eran vistas solo por unos pocos afortunados. Es decir, colgaban de las paredes, de los aristócratas, de la gente que tenía posibilidades, pero el pueblo no tenía acceso a estas obras de arte. Los museos prometieron que serían de todos, que estarían al alcance de cualquiera, y así el Museo Nacional del Prado lo hace desde el año 1819. Su director, el actual director, es Miguel Falomir. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días y bienvenidas. Muchísimas gracias. Uno incluso cuando es director del museo, cuando su puesto de trabajo está en el Museo del Prado, ¿siente también esa cosa que hemos sentido nosotros cuando se pone al frente prácticamente en soledad de una obra de arte? Pues al principio sí. Yo recuerdo mis primeras experiencias cuando entré a trabajar en el museo, era ese privilegio de tener acceso a las obras cuando no están los demás. Luego, como director, en realidad lo que te interesa es que haya gente viendo las obras, ¿no? Es decir, las obras por sí mismas están muertas. Se activan en el momento que alguien posa la mirada sobre ellas. Y a mí ahora lo que más me gusta no es tanto estar solo delante de los cuadros, sino ver cómo la gente reacciona delante de los cuadros. El poner el oído y escuchar las conversaciones que tienen, lo que los cuadros les dicen, cómo reaccionan ante ellos. Yo decía que los museos se crean para hacer accesible el arte, que antes solo era accesible para unos cuantos. En este sentido, este museo cumple y de sobras, ¿no?, con esa misión. Bueno, este museo la verdad que tiene muchos visitantes, el año pasado casi 3,5 millones, y la mitad de ellos entran de forma gratuita, lo cual yo creo que es algo importante. Debemos ser de los museos europeos que tienen una política de gratuidad más generosa, y eso está bien porque redunda sobre todo en aquellos que normalmente no tienen posibilidades de acceder. Es decir, no existe ninguna excusa de tipo económico para no visitar el Museo del Prado, ¿no? Que yo creo que eso es importante. Y un museo como este, con esa historia que tiene por detrás, ¿qué tiene por delante? Bueno, tiene todo. Estamos en un momento que probablemente sea el momento. Desde luego, si tenemos que atender a lo que son los números en términos de presupuestos, en términos de visitantes, del tamaño de los museos, de la importancia que tienen a efectos mediáticos, estamos en el momento dulce de los museos. Nunca han acaparado más la atención, nunca han sido más visitados. Eso tiene una parte positiva, evidentemente, el arte se hace accesible a todos. Tiene una parte negativa, que son los muchos problemas que a un museo o cualquier otra institución le puede plantear una sobresaturación
saturación, ¿no? ¿Y se puede escapar o escapa un museo como este de la moda de los selfies, de que la gente le importe más hacerse? Le confesaré que nosotras nos hemos hecho un selfie ante las meninas. ¿Escapa un museo de esto? No lo digáis porque está prohibido. ¿Está prohibido? Sí. Está prohibido. Fue una decisión que tomó mi predecesor Miguel Zugace, que yo he mantenido. Me parece que es una decisión muy ¿Pero por acertada. la fotografía o por la obstrucción de...? Está prohibido porque, bueno, como decía antes, cada vez hay más visitantes y lo que hay que intentar es... El gran desafío en estos momentos para grandes museos como el Prado es cómo yo hago compatible el número creciente de espectadores con una calidad de la visita. Nos parecía que si yo ya todos los días tengo que ver las meninas acompañado de 8.000 personas, si encima tengo un muro de 8.000 brazos levantados haciendo un selfie, pues se hace casi imposible esa contemplación. Todas las obras del Museo del Prado las puedes descargar gratuitamente de la página web del Museo del Prado, con lo cual no se trata de intentar vender más postales, se trata simplemente de intentar preservar la calidad de la visita. Aparte de eso hay una app que te permite hacerte un falso selfie, eliges la hora que quieras de haberlo sabido, y te lo haces. De haberlo sabido. ¿Cuánta gente? No, te diré una cosa, yo cuando llegué a la dirección del museo todas las semanas recibí una queja, o varias, es usted un troglodita, vivimos en el siglo XXI, no se puede ir en contra de la ciencia y tal. Con el tiempo han ido desapareciendo y ahora lo que recibo son felicitaciones. Mantenga esta política, ojalá otros museos lo hagan, y de hecho hay otros museos que han empezado a imitar el Prado. Porque diariamente, ¿cuánta gente pasa por el Prado? Pues en estos momentos tenemos la media está en más de 8.000 personas. ¿Y eso es Eso asumible? son muchas personas, muchísimas personas. Vamos a ver, los museos siempre han tenido visitantes, pero la conversión de los museos en destinos turísticos de masas, eso es algo de finales de los 80, principios de los 90. Antes eran lugares casi... yo siempre pongo el mismo ejemplo. En 1982, cuando el Partido Socialista gana las primeras elecciones, cuartel general, todos recordamos la famosa foto de Felipe y Guerra en el Palace. Hace poco, con motivo del 40 aniversario, entrevistaban a Guerra y le decían, bueno, ¿y el día siguiente? ¿Cómo se vivió el día siguiente? Y decía, bueno, el día siguiente dormimos en el Palace, el día siguiente lo único que quería es estar solo. ¿Dónde podía estar solo? Me fui al Museo del Prado y estuve solo. Estamos hablando del 82, no era hace tanto tiempo, ¿no? Ahora es imposible, si buscas un sitio para estar solo no vas a un... No, yo creo que una iglesia a lo mejor. Yo creo que una iglesia. Están aquí mis compañeras, que les he dicho vamos a abrirlo porque además las tres están felices de estar hoy aquí. Hay alguien incluso como Berna, que es amiga del Prado. No sé si queréis comentar, Mariola, alguna cosa. Claro que sí. Yo quiero hacerle una pregunta al director. Imagine que yo soy coleccionista de arte privado y tengo una colección en casa, pero quiero donarla al Prado. ¿Cuál es el procedimiento? Muy sencillo, se escribe una carta a la dirección del museo haciendo esta propuesta, enumerando las obras que son de su interés. El Museo del Prado solicita un informe a sus conservadores y si se considera que la calidad de esas obras pues se adecúa a los estándares del Prado, pues se hace un informe positivo que es aprobado por la Comisión Permanente del Museo del Prado y ulteriormente por el Pleno del Patronato, que es quien tiene la última palabra. Es un proceso rápido y es un proceso que ha sido muy positivo. Tu nombre aparecerá allí, ¿ves? Aquí delante donde estamos, en la sala de las musas, exacto. Hay una lista y un listado. Me gusta la idea. Estás hablando de una amiga, entiendo, ¿no? Que tiene una colección, ¿no? Hasta aquí puedo leer. Vale. Tengo algún amigo que ha hecho una donación. Sí, y aparece tu nombre en oro, además. Sí. A veces incluso compran cosas. Sí. No, nosotros compramos mucho. Lo sé. No, yo quisiera preguntarte, director, estamos en la era de la turistificación, la masificación del turismo, y has tocado un poco este asunto. Yo me acuerdo hace poco, un año o dos, una exposición de Caravaggio en National Gallery en Londres, que parecía el mercado. Hasta le veo una propuesta porque digo, ¿cómo me hacen pagar esta exposición si esto no se podía disfrutar? Nada. O sea, entonces, ¿qué teméis esa turistificación que se está produciendo en Madrid específicamente? ¿Qué política tenéis ante ello? Sí, como te he dicho, pues cada vez más gente visita los museos y eso entraña riesgos. El otro día, hace no mucho, todos los medios de comunicación se hicieron eco de las declaraciones de la directora del Museo del Louvre diciendo que el Louvre estaba a un paso del colapso. Seguida salió Macron anunciando una inversión de 500 millones. Lo que pasa es que
que no tiene fácil solución. No. En el sentido, el Louvre ha ensayado diciendo que, 25.000, 30.000 visitantes diarios. En el Louvre, como en todos los museos, también ocurre aquí, conviven salas sobresaturadas con otras vacías. 25.000 o 30.000 personas van a ir todos directos a ver la Mona Lisa, con lo cual no arreglas la solución. Uno de los problemas que tienen los museos, bueno, problemas no, es una de las grandezas también, es que cuando tú entras eres soberano. Hay gente que visita el museo y está 5 horas y hay gente que está 10 minutos. Hay gente que ve todas las obras y hay gente que a lo mejor solo va a la tienda, se da la vuelta y se va. Entonces es muy difícil pautar Claro. Hay una serie de normas que puedes tomar o de medidas que contribuyen a, por ejemplo, el Prado tiene menos presión. El Prado tiene evidentemente muchos menos visitantes que el Louvre porque es infinitamente más pequeño, pero la densidad por metro cuadrado es superior. Sin embargo, se nota menos. ¿Por qué? Pues porque, entre otras cosas, nosotros abrimos todos los días del año, lo cual significa el resto de los museos, prácticamente los demás museos, un día a la semana libran. Eso al cabo del año son 52 días más, que son 2 meses más. ¿Aquí dónde va la gente en el Prado? ¿Cuándo entran? ¿Dónde van directos? Decías en Pues Louvre, aquí hay una serie de obras que son los highlights del museo, que todos tenemos en mente, donde se forman las mayores congestiones es delante del tríptico del Jardín de las Delicias, porque lo ven tantos como el Prado, pero están mucho más tiempo. Nosotros hicimos un estudio y es el cuadro delante del cual la gente está más tiempo, con mucho. Elena. Sí, no, yo creo que habéis abordado a mí el reto del turismo, me parece que es de la crítico. masificación. ¿Cómo se consigue un equilibrio entre lo que es sin duda un atractivo y un capital que tenemos en España, patrimonio efectivamente espectacular, con la necesidad de esa preservación, ¿no? Mi pregunta iba más en ese sentido, ¿no? Yo creo que tenemos retos, aparte del tema de las temperaturas. Aquí estamos bastante bien conservadas las mujeres porque está fresquito, sí. Debo decir. Pero es verdad que ese es un desafío, el tema de las temperaturas, etcétera. Pero también, aunque lo has apuntado, querido director, el impacto y el uso de la tecnología, cómo vivís todo el desarrollo digital, porque según te estaba escuchando a la hora de controlar los flujos de gente en función de las salas, yo creo que ahí hay un margen de mejora que no es fácil, pero quería saber cómo vivís la tecnología desde el arte más ancestral. Yo creo que la tecnología no es ni buena ni mala, todo depende del uso que demos. A veces se plantea como una especie de antagonismo, ¿no? entre técnica y arte. Yo creo que el arte la cultura en general se puede beneficiar de la técnica, y de hecho se hace, y hay aspectos y campos donde es extraordinaria la aportación. Estoy pensando en todo lo que es la difusión, la educación, la accesibilidad, el que la gente tenga acceso al arte. En ese sentido yo creo que es maravilloso. También en el control de flujos hay estudios donde tú puedes ver absolutamente cuáles son las salas que más se ven, en qué dirección se ven, etcétera, etcétera, etcétera. Yo creo que en general, si se hace un uso juicioso de las tecnologías, pues son positivas, como ocurre con todo lo demás. Pues Miguel Falomir, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, por habernos invitado y por permitirnos que hagamos el programa rodeados de tantísima belleza. Muchísimas gracias. A vosotras. Una pausa y seguimos. Infierno y cielo son un mismo lugar. Pues ahora sí vamos a ir terminando el abierto y les voy a decir a las tres analistas que, bueno, y a ti también, Saste, te lo voy a decir. Gracias. Veo la calle desde aquí y ha salido el sol. Wow. Esto hay que aprovechar. Pedid un deseo. Abrid el informativo con ello, por favor. Esto sí que es noticia. Pedid un deseo. Ha salido el sol, no sé cuánto va a durar. Decirles que a partir de ahora es cuando nos vamos a convertir en sus ojos para recorrer por todos ustedes y con todos ustedes este Museo Nacional del Prado. Nos van a acompañar colaboradores del programa como Eduardo Barba, como Pablo Ortiz de Zárate, como Martín Bianchi. Tenemos invitados como Quique da Costa y vamos a tener la música de Guitarrica de la Fuente, que también se ha venido aquí para ponerle música a este programa especial, con lo cual lo que empieza a partir de ahora mejor no va a ser que lo que hemos hecho. Va a ser igual. Va a ser igual. Distinto. Va a ser igual. Otro ámbito, pero es verdad que ahora que están las analistas aquí, pero también que está aquí en esta sala, mira, Guitarrica de la Fuente, Quique da Costa. No, da gusto. Y dentro de nada se van a abrir las puertas y va a empezar a entrar la gente.
Efectivamente. Y los cuadros. Y los cuadros que están que aquí. Tampoco Estos ya están están aquí. mal. ¿eh? Y yo, Sastre, te voy a pedir que me ayudes porque como yo me voy a ir a recorrer Vas a salas, pintar. yo me voy a ir a recorrer salas, alguien tiene que quedarse al Me quedo mando aquí de de aquí, retén por tú si te quedas acaso. de retén por si acaso, Vale. ¿de acuerdo? Pero yo luego me quiero ir a ver cuadros. ¿eh? Venga, vale, A mí te no me dejo. dejes aquí. Elena Pisonero, Berna González Harbour, Mario Urrea, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Adiós. Un beso. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.